Bendito Dios, pastores, muchas gracias. He recibido inmensamente de ustedes, de todas sus bocas. Gracias por ser instrumento de Dios. Y bueno, tengo una sorpresita. Déjeme desbloqueo mi iPad primero. No, se me quedó, perdón. Esa no era la sorpresa. Quiero presentar a mi esposa, Marina. Dios me bendijo sobreabundantemente. Espero que no se sienta, ¿verdad? La hermana Ale, la hermana Rosalba, pero yo tengo el esposo más guapo. No, mis hermanos, pues es un placer estar con ustedes esta mañana. Y yo quiero compartirte, antes de que empiece Isaías, una palabra sencilla que el Señor me dio, pero a mi manera de ver muy poderosa. Vamos por favor a Salmos 25 y vamos a leer el versículo 8 y 9. La versión que yo te voy a leer es la palabra de Dios para todos. Probablemente la que aparece atrás es Reina Valera, pero te voy a leer esta. En el versículo 8. Primero que nada, Espíritu Santo, tú tomas control de mi boca, tú ministras, abres mentes, corazones y haces lo que te corresponde, que es completamente sobrenatural. Amén. Mira, en el versículo 8, en la palabra de Dios para todos dice: el Señor es bueno y justo, por eso les enseña a los pecadores el camino correcto. La palabra de Dios dice que es bueno. ¿Y sabes por qué Dios es bueno? Porque es parejo. Nosotros no merecíamos nada y Él nos lo ha dado todo. Amén. Y no hace acepción de personas. Nuestro Dios es un Dios majestuoso, poderoso, humilde. Dios es amor. Yo lo aprendí la primera vez que lo escuché de Isabel. Dios es amor y esa persona amor vive en nosotros. Él es justo porque nos dio la misma oportunidad exactamente a todos. No dijo tú sí, tú no, tú sí, tú no. No. Él dijo yo voy completo para todos y por todos. Por eso es bueno, por eso es justo. Cuando hablamos cuando andábamos nosotros, hermanos, en nuestros propios caminos, que no eran muy buenos antes de conocer de Cristo, hacíamos lo que queríamos, lo que podíamos o lo que estaba en realidad en nuestro corazón hacer. Pero si tú te fijas, en el versículo 8, dice que ese Dios justo le enseñó a los pecadores el camino, pero no cualquier camino, sino que les enseñó el camino correcto. Y ese camino, dice la palabra, que es Jesucristo. Por eso dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Pero una cosa es cuando el Señor, bueno y justo, te mostró y te dijo, este es el camino, te sacó del pecado, te dio la salvación, te dio tantas cosas maravillosas a través de Él. Pero si te fijas en el versículo 9 dice, Él guía a los humildes por el buen camino y les enseña a vivir a su manera. En otras versiones dice encamina. En otras versiones dice también que te da su forma de vida. Primero te enseñó, te mostró el camino, pero no se quedó conforme con eso. No te dijo nada más, mira, Jesús es la manera de llegar a mí, sino que se vació en ti a través de Jesucristo para caminar contigo. Él está en ti y Él camina contigo, Él te guía, Él te muestra, porque tú eres eternidad, tú eres espíritu antes que nada, y Él en ti es el que te encamina, te toma, te abraza, Él vive en ti, Él te lleva, no se quedó conforme con enseñarte. ¿Por qué? Porque si nada más te enseñaba y te decía, por aquí, tú no ibas a poder solo. No se conformó con enseñarte, ¿sí? Te guía y te encamina completo. Cuando el Señor te muestra el camino, es porque te hace hijo de Dios. ¿Quiénes somos hijos de Dios aquí? Todos, ¿verdad? Él te hizo primero hijo, pero en el segundo versículo vemos por qué es importante la humildad. Tú has estado oyendo ayer, hoy, antier, y es Dios hablando a tu vida,
Porque para Dios, para el Padre, es importante la humildad. ¿Por qué lo es? Porque dice aquí que Él no guía a cualquiera. ¿Él guía a quién? A los humildes. A los humildes es a los que guía. ¿Sabes por qué? Porque el humilde es el que se deja guiar. El soberbio no lo permite. El soberbio no reconoce el señorío de su Señor y pone limitaciones a ese camino, a esa verdad, a esa vida, a ese Jesucristo precioso que está en nosotros. El soberbio corre el riesgo de decirle, hasta aquí tú y de aquí adelante yo. Pero el humilde no. El humilde acepta y dice, va, Señor, vamos juntos y vamos hasta donde tú nos lleves. En el primer versículo vemos que Dios te rescató del pecado, te hizo hijo. Pero aquí en el segundo, donde dice que te guía y te encamina, es porque tú sirves a Dios, porque Jesucristo sigue sirviendo al Padre a través de ti. Él en ti es el que sirve a Dios. Mira, cuando Jesús vino a esta tierra, se despojó. Dice la palabra claramente que Él no vino a ser servido, Él vino a servir. Sirvió primero al Padre, pero no solamente sirvió al Padre, te sirvió a ti y me sirvió a mí, porque nos honró y dice la palabra que nos puso en lugares celestiales. Nos dio una identidad, nos dio una vida nueva y en Él nos ha sido dado absolutamente todo. Identidad, poder, autoridad. Pero te tengo una noticia esta mañana, mi hermano, y es la razón por la que el Señor me dio permiso unos minutitos de estar aquí adelante. Mira, lo que tú has oído ayer y lo que te falta por escuchar hoy es para ti. No pienses en el de al lado, en el de atrás, en el de la iglesia fulana. No, es para ti. Tómalo, recíbelo y vívelo, porque naciste para eso, veniste a este mundo para eso. Tú no puedes ser humilde, pero Cristo lo es. Y Cristo vive en ti. Así que yo quiero esta mañana decirte de parte de Dios que tú eres humilde. Que no aceptes ni pienses, no puedo, ay, pues eso es para los ungidos, eso es para todos los predicadores valientes que están aquí adelante, los guapos, las guapas. No, es para ti. Tú eres humilde, recíbelo, porque tienes el Espíritu precioso de Dios y ese Espíritu da un fruto, bueno, muchos, pero uno de sus frutos es la humildad y es la mansedumbre. Así que revisa la palabra de Dios, hazla tuya, tómala, guárdala y ponla por obra, porque el Espíritu de Dios da ese fruto en ti. Y el humilde es el que sirve a Dios, ¿sí? En las buenas, sirve a Dios en las malas, y como dice la hermana Marcela, sin rajarse. Amén. Entonces, recibe esta palabra que Dios tiene para ti de la boca de las personas que faltan. Recibe también la que te dio ayer, porque tú eres esa persona humilde. Tú eres humildad porque Cristo está en ti. Amén. Los dejo con mi guapo esposo. Gloria a Dios. ¿Cómo no la hay de querer, verdad? Dice la palabra de Dios que la mujer virtuosa es corona del marido. Y una corona, ¿qué hace? Representa a un rey. Así que, mis hermanos, yo soy un rey. Y bueno, ¿estamos listos para aprender? Señor, gracias. Tu Espíritu Santo aquí, Dios. Tu unción, Señor, en este lugar. Fluye unción sobre todos nosotros. Fluye, Señor, sobre mí. Tu Hijo, Señor. Tu siervo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, humildad es el tema. Y no sé si tú lo has pensado, pero yo sí. Son palabras dichas en eternidad. Isaías 57:15 nos habla de humildad. Pero piénsalo, son palabras dichas en eternidad. No hay idioma
por muy antigua su etimología que sea, su interpretación es humana. Las palabras eternas solamente van a poder darle el énfasis por medio de la revelación. Cuando hay revelación, las palabras dichas en eternidad causan efecto, causan poder. Cuando Dios habló, Génesis 1, cada parrafito dice, y así fue. Entonces hoy va a hablar. ¿Lo recibes? A la revelación me someto, a la sabiduría del cielo, a ella me someto. Hay dos palabras más que quisiera que tuvieras en mente, aparte de humildad. Y es la palabra hijo y la palabra siervo. Estas dos palabras quisiera que toda la prédica la tuviéramos en mente. Palabra hijo y siervo. Tú sabes que Jesucristo en el antiguo pacto se reveló como el siervo del Señor. He aquí mi siervo. Pero cuando viene a la tierra dice que Él va y muere como cordero al matadero. No abrió su boca ante los trasquiladores, dice Isaías. ¿Verdad que sí? ¿Todos me siguen? En Apocalipsis dice que Él es el león y se revela como un león. ¿De acuerdo? Entonces, entre el cordero y el león hay una reconciliación. Tú sabes que el león es carnívoro, pero en un principio no era así. Va a llegar el momento donde hay una reconciliación entre cordero y león. Y sabes que esas naturalezas están en ti. Eres cordero, pero también eres un león. Y bueno, estas dos palabras nos van a traer mucha revelación. La palabra hijo nos habla de identidad, de relación, de posición, de herencia. Ese es un hijo. Genética. Cuando nos decimos hijos de Dios, estamos dando por entendido que somos igualitos a Él, en su genética, en su posición, en su herencia. ¿De acuerdo? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? A ver, como que de este lado no levantaron la mano. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Somos hijos e hijas de Dios, santos, ungidos, empoderados, posicionados, herederos de todo, y todo es todo. Herederos de todo. También de eso, hermano. Herederos de todo. Pero la palabra siervo, a mi opinión, ha sido mal enfatizada. Cuando escuchamos siervo, lo vemos como despectivo, como alguien que está abajo. Y no necesariamente tiene que ser así. Cada 50 años el pueblo judío celebraba una fiesta que se llamaba el jubileo, donde es una sombra de la redención. ¿Por qué? Porque si alguien había caído endeudado, el año del jubileo, todas las propiedades regresaban a sus dueños originales. Y si alguien había caído tan bajo en deudas y se había vendido a él, a su hijo, a quien sea, como esclavo, ese día quedaba libre. Pero había personas que siendo siervos no querían salir de esa casa, de ese señor. Y a ellos, dice la palabra, que les daba una marca, porque ellos estaban voluntariamente bajo el señorío de ese señor. ¿Escuchaste a Pablo decir, yo tengo las marcas de Cristo? ¿Amén? ¿Quién tiene las marcas de Cristo aquí? Las llevamos tatuadas, iglesia. Esas dos naturalezas habitan aquí. Eres hijo, empoderado, posicionado, claro que sí. Pero también debes de aprender a verte como siervo. Y no te baja, al contrario. El que se humilla será, y el que se exalta será.
Es un principio básico que entender. ¿De acuerdo? Entonces su correcto significado es aquel que voluntariamente se somete bajo el señorío de su Señor. Al contrario de aquel que es sometido por la fuerza, nosotros nos sometemos por amor. Iglesia, te digo un secreto, nos conviene someternos a Él, a su perfecta voluntad. Él es el Señor que mejor paga. Y yo soy testigo ya de eso. Cuando yo escuchaba decir eso a mi pastor, dije, pues, sí. Me decía Isaías, es que Dios es el patrón que mejor paga. Yo, sí, pastor, gracias. Pero ahora yo te digo, yo soy testigo de eso. Su favor es inmenso. Amén. Siervo no define relación. Siervo define función. ¿De acuerdo? Una mala enseñanza acerca de la palabra siervo es que creen que en esencia son esclavos. Se ven como presos. Pero la palabra siervo define función, forma. Si hay abogados aquí, el pastor Fabricio, hay una forma y hay un fondo. ¿De acuerdo? Tú eres de fondo, hijo de Dios, en esencia, en sustancia. Y tu forma es la de un siervo, cordero y león. Amén. ¿Me va siguiendo? ¿Estamos aquí? ¿Sí desayunaron? Disculparán que no traiga corbata, pero cuando trataba de hacer el nudo trinite de mi pastor de ayer, me frustré. No se pudo. Entonces dije, Señor, pues ahí te voy. Entonces, iglesia, estamos entendiendo lo que es siervo. Siervo se presenta al servicio de la encomienda del Padre. Obedece. ¿De acuerdo? No en relación como padre e hijo. Tú no te relacionas ante Dios como siervo. Tú te relacionas ante Dios como un hijo. Con esa confianza. Diría el pastor Fabricio, papi. Papi. Tú te defines así. Tú te relacionas con tu Padre Celestial así. Siervo no define relación. Siervo define función. Entonces, si nuestra función es de siervos, es como administradores, como mayordomos de todo. Dios te dio una herencia, ¿cuántos lo saben? Pero tu responsabilidad es administrarla, es servir. Amén. El siervo da cuentas a su Señor. El siervo da cuentas a su Señor. Por lo tanto, es un mayordomo diligente. Lo honra, lo obedece. Siempre está en conciencia de que todo lo que haga tendrá que darle cuentas a su Señor. Dice que tú y yo algún día daremos cuenta ante el tribunal de Cristo, no para condenación. Tú eres salvo por gracia, sino para ver qué hiciste con tu herencia, en cuanto la multiplicaste. Amén. Romanos 1:1, por favor. Dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio. Fíjate en estas palabras: siervo, llamado para el evangelio. Define función, no relación. No dice Pablo que se acerca a Dios como un siervo. Dice Pablo, siervo, que soy llamado
para un propósito que es el Evangelio. Las buenas noticias. Función, no relación. Ahora quisiera unir, como te decía, reconciliar estas dos palabras, siervo e hijo, cordero y león. ¿Y cómo poder reconciliar estas dos palabras? Que lamentablemente hay un evangelio de la pobreza que es muy dañino, pero creo que también se va a los excesos en un evangelio que lo llaman falsamente de la prosperidad, que se va a los excesos. Hay una reconciliación. Hay una reconciliación que trae crecimiento, que trae bendición. Pero la bendición no es para que la acumules. La bendición es para que fluya. Y entre más fluyes, más viene. Un río que nunca se detendrá, jamás. ¿De acuerdo? ¿A qué me refiero? Voy a definirlo así, como reconciliar hijo y siervo. Y lo voy a titular como el hijo que sirve. ¿De acuerdo? ¿Y a qué me refiero con esto? Es aquel que se conoce como hijo, en todos los sentidos ya mencionados, o sea que tú eres hijo de Dios, santo, perfecto en espíritu, heredero de Cristo de todo, empoderado, justificado. ¿Ok? Y ahora le sumas el ejercicio de una mayordomía o administración diligente de todo lo que tu Padre te da, sometiendo su voluntad voluntariamente, por amor, en obediencia. Por tanto, el hijo que sirve habla únicamente lo que su padre o su señor le dice que hable, y hace únicamente lo que su padre o su señor le dice que haga. ¿Te recuerda a alguien? ¿Te recuerda a alguien? A nuestro Señor. Él fue hijo que tomó forma de siervo y te sirvió. ¿De acuerdo? Solamente hay una manera de reconciliar esto, y es a través de la humildad. ¿Por qué te digo esto? La humildad te permite despojarte de ti mismo. Decía el pastor León ayer, de tu yo, para tener el yo de él. La humildad te permite zafarte de ti, de lo que tú crees que es correcto, de lo que tú crees que tus conceptos son buenos, y adquieres únicamente la voluntad de tu Señor. Un siervo hace lo que le dice su Señor y somete su voluntad a su orden. ¿De acuerdo? Y solamente la humildad te va a poder dar ese acceso, esa entrada a este nivel de unción mayor. ¿De acuerdo? Si lo estás creyendo así. Iglesia, te lo vuelvo a decir, nos conviene someternos a nuestro Señor. Filipenses 2:7, por favor. Decía la pastora Marcela que uno de los significados de despojo es vaciarse. Imagínate simplemente un vaso. Vacías su contenido y lo llenas con el contenido de Dios. ¿De acuerdo? Es así. Despójate, vacíate de ti. Como decía Juan el Bautista, que Él crezca y yo mengue. ¿De acuerdo? Ok. Lo dice así, que se despojó de sí mismo, sino que se despojó de sí mismo tomando, ¿qué dice? Forma, modelo. Ahora bien, el Hijo por naturaleza, el creador de todas las cosas, de todo lo visible e invisible, por quien todos toman nombre en esta tierra,
ese creador tomó forma. No le quitó su estatus de hijo. Él seguía siendo hijo y él vino a revelar al Padre. Pero tomó forma, se amoldó a un siervo. Y un siervo que se hizo obediente. Amén. Y eso habla de tu identidad. Eso habla de lo que tú eres. Te lo vuelvo a repetir. Un cordero, pero un león a la vez. Qué hermoso, ¿no? Su propia naturaleza funcionando en nosotros. Y tú sabes que lo que hizo Jesús aquí en la tierra cambió la historia del mundo. Y si la palabra dice que las mismas obras que Él hizo, tú las harás. Y si dice que tú eres sal y tú eres luz, pero eso tiene una responsabilidad. Es bonito decir, sí, yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Sí, yo soy luz, sí, yo soy sal. Y luego, Jesucristo, en los años de su carne, cambió la historia del mundo. Entonces, si dice que tú vas a hacer las mismas cosas y mayores, ¿qué te toca hacer a ti? Cambiar la historia de tu mundo. Responsabilizarte de quién eres, de lo que ha sido depositado en ti. ¿De acuerdo, iglesia? La humildad permite que el Hijo, que se sabe heredero de todo, que se sabe amado por el Padre, que se sabe igualito a Él, reconozca que hay alguien más alto. Por sobre ti, iglesia, está el eterno Dios. Y eso nos tiene que quedar muy claro. Isaías 57:15 dice que Él es el alto, que Él es el sublime. Y en la primera parte de este versículo, porque así dijo el alto y sublime, lo está refiriendo como un adjetivo calificativo de Él. Pero en su traducción correcta, alto y sublime, no es un adjetivo, es un verbo. Y esto quiere decir, así dijo, el que levanta hasta lo más alto, el que hace habitar en eternidad, el que te da Shem, nombre, fama y fama de santo. Y luego sigue con el adjetivo, yo soy el alto y sublime. Amén. Sobre ti, iglesia, sobre los hijos de Dios hay un Señor, dueño de todo, y a Él le tenemos que rendir cuentas en algún momento. Y eso nos debe de quedar muy claro. Y la humildad te permite reconocerlo. Por eso los judíos tienen su kippah, porque les recuerda que aquí acaba su potestad y empieza la potestad de Dios. Amén. Vamos aprendiendo, iglesia. Pero también al siervo le recuerda que su lugar no es en los establos, su lugar es en la casa de su padre. La humildad permite que el siervo acepte su lugar como hijo, como amado de su casa. ¿De acuerdo? Vamos a Lucas, me voy a ir rapidito aquí. Vamos a entender siervo e hijo, hijo y siervo por separado y luego lo voy a unir en este pasaje del hijo pródigo que está hermoso. También dijo, el 15:11, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. ¿Cuántos? 2 hijos, y los 2 eran hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió a los bienes. ¿A quiénes le repartió los bienes? A los 2. No muchos días después, juntándolo todo, dijo el menor, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Desperdició, ¿qué dije? Desperdició, disipó, desparramó.
Y cuando todo lo hubo malgastado, y esta palabra significa mal usado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Considera lo siguiente: padre con dos hijos, los dos tienen los mismos derechos. El judío acostumbraba o acostumbra darle la doble porción a su hijo mayor, ¿de acuerdo? Entonces, si tenía dos hijos, dividió su herencia en 3 partes, ¿de acuerdo? Al hijo mayor le tocó una doble porción, o sea, 2/3 partes, y al hijo menor 1/3 parte, ¿de acuerdo? Pero a los dos les dio herencia. El menor tenía la conciencia de hijo, se sabía heredero de todo. Mi papi es rico, mi papi es millonario, yo soy igualito que él. Entonces, papá, dame mi herencia. ¿Tú sabes que Dios ya te dio herencia? No te la va a dar, ya te la dio. ¿De acuerdo? La palabra de Dios en Efesios 1:11 dice: en él asimismo tuvimos herencia. ¿Cuándo? Pasado. Tuvimos herencia. Esa herencia ya te la entregó. Ya te entregó, ya lo repartió. ¿Cuál es tu herencia? Shalom, paz, prosperidad, salud, bienestar, felicidad. Nada falta, nada está roto. Y todos sus 38 significados de shalom. Esa es tu herencia. Ahora, todo te lo ha dado para que tú lo disfrutes. Eso es una verdad. Toda tu herencia te la dio Dios para que tú la disfrutaras. Toda. Pero te pregunto yo, iglesia, ¿se puede acabar la herencia del padre? El padre sigue siendo millonario. ¿A quién se le acabó? ¿A quién se le acabó? A ver, no escuché, ¿a quién se le acabó? Al hijo. El padre seguía siendo sumamente próspero. Te lo voy a poner así. ¿Aquí comen tacos de tripas? Cómete diario unos tacos de tripas todos los días. Y a la vuelta del siguiente congreso me cuentas qué le pasó a tu herencia de la salud. Hola. Hola. Otra, tu economía. Ay, Dios, ayúdame. Apuéstale todo tu dinero a la América a ver qué le pasa al dinero. Eres un administrador, iglesia. Eres un administrador de todo, de tu salud, de tu vida, de tus palabras, de tus acciones, de tu comportamiento, de tu trabajo, de tu familia, de tu esposa. Eres un siervo aquí en la tierra. Y eso te debe de quedar muy, pero muy claro. ¿Qué le pasó después? ¿Qué pasó después? El hijo cayó a lo más bajo. Los cerdos representan pobreza. Te recuerdo que él trabajó dándole de comer a cerdos. Me voy a ir así rapidito para no tardarme en los siguientes versículos. El cerdo es representación para el judío de impureza. Es representación de inmundicia, de pobreza. Es lo más bajo para el judío. ¿De acuerdo? Entonces debemos de entenderlo bajo su contexto. ¿Ok? ¿Cuántos hijos de Dios no están sometidos a pobreza, a inmundicia, por no saber administrar la herencia de su padre? ¿Cuántos? Siguen siendo hijos, siguen siendo amados, pero lamentablemente malgastaron su herencia.
¿Y ya no va a haber más? Claro que sí. Pero requiere que vuelva en sí. Y para eso se requiere humildad. Amén. ¿Vas aprendiendo? Ok. Santo Dios, ayúdame. Hasta aquí quisiera hacerte una pregunta, iglesia. ¿Qué es lo que has hecho con tu herencia? Hemos sido enseñados a ser buenos administradores. Y yo lo entendí este año. Yo entendí que yo era un administrador. Hay una serie del pastor mi pastor de Restaurando tu Vida que se llama Mayordomía. Escúchala. Vas a aprender, así como yo lo hice. Ok, entonces, siguiendo con lo que estábamos, una pregunta, ¿qué fue lo que llevó al hijo menor a desperdiciar su herencia, a tomar estas malas decisiones? Tengo dos palabras: egoísmo y egocentrismo. Egoísta quiere decir yo mismo. Inmoderado y excesivo amor a sí mismo, que hace atender desmedidamente al propio interés sin cuidar el de los demás. Palabras fuertes. Y egocentrismo, exagerada exaltación de la propia personalidad, hasta considerarla como el centro de la atención de todo mundo. El hijo menor dijo: yo soy hijo de papi. Yo soy hijo de papi, heredero de todo. Yo las puedo de todas a todas las puedo hacer. Es una verdad, pero a medias. Entonces dijo: yo puedo hacer lo que yo quiera, como yo quiera y en donde yo quiera. Y sigue diciendo el pasaje que él salió a una provincia muy lejana, muy apartada. Salió de la tierra prometida, de la promesa, salió de la influencia del Padre, de la voz de su Padre, de su enseñanza. ¿Y qué hizo? Vivió como él quiso. ¿Qué pasó con esto? Te lo voy a dar así. El hijo vuelve en sí. ¿Y qué es esto de volver en sí? Se arrepintió. Pero hay una verdad aquí que a veces nos suena medio fea, pero no es así. Él reconoció que ya no era digno de llamarse su hijo. No me crucifiques antes de que te lo explique. Él se despojó, se vació. No solamente se arrepintió, se vació de su ego. ¿Cómo voy a regresar a la casa de mi padre para que me diga que está mal, que estuve mal, que lo hice mal, que malgasté su herencia? Ego. Él regresó porque se despojó. Y hay otra verdad que dice: voy a servir en la casa de mi padre. Voy a servir en la casa de mi padre, porque ahí los siervos tienen de todo. Se despojó y se hizo siervo. Sigue diciendo que este hijo regresa y el padre no le dice nada, no le dijo: ay, hijo, ya volviste. El padre estaba esperando, expectante, así como está hoy expectante. Él lo que quiere es bendecirte, abrazarte, besarte. Y el hijo le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el padre no le dice nada. Dice la palabra de Dios que él callará de amor. Él callará de amor por ti. Su amor puede. Su amor es poderoso.
también dice, y sigue diciendo, que el otro hijo se enojó. Porque a este hijo, en vez de posicionarlo como un esclavo, le dijo, no, tú eres señor de mi casa con el anillo. Y no, tú no eres un esclavo, eres mi hijo. Y le dio sandalias, símbolo de libertad. Y el otro hijo se enoja, se enfurece, le dice, oh padre, yo te he obedecido en todo y nunca me has dado un corderito para yo disfrutar con mis cuates. Él no se consideraba hijo. Al principio vimos que él le entregó la herencia también a él. El que no la quiso disfrutar fue él. El que no quiso gozar las bendiciones de su padre fue él. Y él no se consideraba hijo porque no tenía la confianza de entrar a la casa de su padre. ¿Cuántos hijos de Dios no son humildes para aceptar su posición? No como esclavos, sino como hijos. Oh Espíritu Santo, tú eres poderoso. Tú eres precioso, Señor. Cristo es nuestro único centro, no nosotros. Cristo en nosotros. Lo que hizo el hijo menor fue volver en sí, o volver al interior. ¿Y sabes quién está en tu interior? Cristo. Volvió su mirada a Jesús. Voltea a la cruz, a lo que pagó ahí en esa cruz. Pero también gózate en la resurrección, porque ahí te hizo hijo. Ahí te hizo hijo. Es para Él. Termino con esto. Tú eres el objeto del amor del Padre. Dios te creó para amarte. Pero Dios no quiso amar al perrito. Creó un ser a su imagen y semejanza, con la misma posibilidad de amar que Él. Y amor no es amor porque yo digo, ay sí, cuánto amo a Dios. Amor, para que sea amor, tiene que manifestarse en un tercero. No es suficiente decir yo me amo a mí, yo amo a Dios, yo te amo a ti. Eso es amor. De tal manera amó Dios al mundo que entregó, que dio. Eso es amor. Tú has venido a este mundo a servir. Eres un hijo, sí. Empoderado de todo, sí. Sí. Pero dice la Escritura, haya pues en ustedes este mismo sentir. Se puede traducir como este mismo pensamiento perseverante que hubo también en Cristo, que siendo hijo, heredero de todo, se despojó y tomó forma de siervo.